Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. Ángela Silva. ¿Por qué es más fácil ver una película, leer un libro no bíblico, etcétera? Pero ¿qué esfuerzos tiene que hacer uno para leer la Biblia, para orar? ¿Por qué? Eso tiene que ver con el grado de espiritualidad de la persona. Es decir, en la medida que se viva en el Espíritu, se aman las cosas del Espíritu, por tanto se ama la lectura, la meditación de la Biblia, la reflexión bíblica, etc. No quiero decir que ver una película o leer un libro sean asuntos de la carne, pero esto aprovecha para poco, mientras que la Biblia hace sabio al sencillo. De nuevo, Ángela Silva. ¿Por qué el marido ame a su mujer como Cristo amó a la Iglesia, pero la mujer no respeta mucho a su marido? ¿Puede funcionar ese matrimonio? Funcione o no funcione el matrimonio, el marido cristiano tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la Iglesia. Asimismo, la mujer debe respetar a su esposo porque es la figura de la relación visible de la Iglesia con Cristo. Generalmente esto no se enseña demasiado en las iglesias y se establecen las relaciones matrimoniales como una carga que cumplir en lugar de un privilegio que vivir. Vídeos a mi amiga Jimmy. En 1 de Reyes 19, 15, 18, Dios da instrucciones a Elías, pero aparentemente solo hace la de nombrar a Eliseo como profeta porque después se lo lleva el Señor. ¿Hay alguna explicación en este caso? En 2 de Reyes 8:12 habla de Hazael, donde Eliseo ve que será un rey y será muy cruel, y en 2 de Reyes 9:12 de Jehú, quien es ungido rey por un hijo de un profeta enviado por Eliseo. No puedes olvidar que Eliseo es el siguiente profeta en el ministerio de Elías, y sigue ese ministerio. Es como una prolongación suya, recibiendo una doble porción de su espíritu. Lo que Dios mandó al profeta fue cumplido, si no personalmente por el que recibió la comisión, por quien le seguía después en el ministerio. Vídeos a mi amiga Jim. ¿Podría explicar el pasaje de 1 de Reyes 22, 19, 23, donde el profeta habla de su visión y dice que Jehová puso un espíritu de mentira en boca de otros profetas? Cuando se dice que Jehová puso un espíritu de mentira en boca de sus profetas, quiere decir que permitió que los espíritus de mentira, que no son divinos sino diabólicos, estuviesen en la boca de quienes profetizaban, pero que no creían en Dios. El Señor no induce a la mentira, pero permite que la mentira esté en boca de la vida de mentirosos para su propia condenación. Olga Tocino Aragón. Tengo una duda en relación con la salvación o no salvación de las personas que a lo largo de la historia nunca escucharon hablar de Dios, Jesucristo o el Evangelio. Por ejemplo, personas que nacieron en alguna tribu perdida. Contesté esta pregunta, la repito hoy con mucho gusto. El apóstol Pablo hace referencia al conocimiento que todos los hombres tienen de Dios por medio de las obras de la creación que nos rodean. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Y añade, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes. Romanos 1:21-23. Además, los hombres tienen escrita en sus conciencias la obra de la ley, que les acusa de pecado, les redarguye de pecado y que funcionará como testigo en el día del juicio. El hombre se condena por ignorar voluntariamente a Dios. Manuel, ¿es lo mismo arrepentimiento, Hechos 3:19, o aceptar a Cristo como único Señor y Salvador, Romanos
10:9-10 o es diferente? El uso de la palabra para incrédulos en ese libro y en general en el Nuevo Testamento tiene el mismo sentido y significado. El mer ajin. ¿Qué es la falacia exegética? Bueno, falacia significa engaño, fraude, mentira. Por tanto, es todo lo que se enseña como interpretación bíblica y que no es verdad. De nuevo el merajín. ¿Qué interpretación se le puede dar a Juan 3 de las frases que si no naciere de agua y del Espíritu? Bueno, vamos al texto. Dice así Juan 3:5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No dice en agua y en espíritu, sino de agua y de espíritu. Si dijese en agua, podría aplicarse al bautismo, pero como dice de agua, no se puede aplicar al bautismo. Jesús dijo antes, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Versículo 3. Nacer de agua tiene que ver con la limpieza espiritual. En la profecía de Ezequiel se lee, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 33, 25-27. Jesús dijo a los suyos que estaban limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Y más adelante se lee también, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Efesios 5, 25-26. Del nuevo nacimiento se dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Por tanto, nacer de agua tiene que ver con la santificación del salvo, que es limpiado, simbólicamente en el agua, de sus impurezas pecaminosas y destinado a una vida santa. Nacer del Espíritu tiene que ver con el nuevo nacimiento que, como dice Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. El nuevo nacimiento es una obra de renovación plena. Por tanto, el creyente es santificado por la palabra. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Y por la operación regeneradora del Espíritu Santo. Ahí está el secreto del agua y del Espíritu. Oscar Lemus. ¿Cómo debería ser el gobierno de la Iglesia? Me refiero al orden bíblico dentro de la organización. El Nuevo Testamento enseña que el gobierno de la Iglesia es un gobierno plural, encomendado a los ancianos pastores. No hay gobierno individual en la Iglesia conforme al Nuevo Testamento. Nuevamente, Oscar Lemos, ¿el catolicismo es una denominación cristiana? Esa pregunta la respondí en un programa anterior. La Iglesia Católica es una manifestación histórica del cristianismo, con todos los defectos y todos los problemas y el aspecto meramente nominal de ese cristianismo. No hay duda que en cualquier iglesia, más fría o menos fría, más tradicional o menos tradicional, todo aquel que cree en Cristo y lo recibe como Señor y Salvador personal es salvo. Esteban Verón. En Génesis, en el relato de la creación, el séptimo día no se dice que finalice, según la fórmula utilizada para los otros 6 días, y fue la tarde y la mañana por cada día. ¿Quiere decir esto que aún estamos en el séptimo día?
Lo que se dice es que Dios acabó la obra de creación en el séptimo día y descansó. Lo que enseña el texto bíblico es que Dios no crea ya desde que terminó toda su obra creadora. César Enrique Santamaría tiene en su agenda visitar Colombia, Bogotá. Estaré en Colombia, Dios mediante, del 2 al 9 de septiembre próximo. El programa lo organiza CLC, el Centro de Literatura Cristiana. Ponte en contacto con ellos para informarte. Viajando modo familia. Hace un año que estamos yendo a una iglesia neotestamentaria que existe desde hace 60 años, pero cuando pregunté quién era el pastor, me dijeron que todavía no hay. Tampoco hay diáconos ni ancianos, solo hay 4 personas que se turnan cada fin de semana para predicar, y 2 de ellos son mujeres. Una de ellas también asiste a otra iglesia, y la otra no está acompañada. Desde mi punto de vista no hay orden. ¿Qué respuesta me puede dar? Mira, no puedo contestar una pregunta que tiene que ver con una iglesia determinada. En este programa doy respuesta a cómo debe ser el gobierno bíblico. La iglesia constituida debe tener ancianos, plural, y diáconos. Esclavo de Cristo, quiero pedirle perdón si mis comentarios fueron inapropiados. Poco a poco me di cuenta de que este no es el lugar para controversias y que lo que escribía, en lugar de generar edificación, trajo más conflicto. Mi deseo no es hacer tropezar a los débiles, ni tampoco enojarlo a usted. Sé que Dios ha permitido que entre los cristianos existan diferencias para enseñarnos a amarnos en medio de ellas, pero tenemos la esperanza de que llegaremos a la unidad de la fe cuando Dios quite todas nuestras imperfecciones. Existen otros espacios para diálogo doctrinal más profundo. En verdad, deseo que Dios lo bendiga en su ministerio, que muchos más lleguen al conocimiento de la verdad y que la palabra corra y sea glorificada, que Dios sea exaltado en todo. Muchas gracias por tus palabras. Solamente recordar a todos que este programa no es de apologética, sino de enseñanza, por lo que limitamos todo a la respuesta bíblica de las preguntas que nos formulen. Que el Señor bendiga tu vida y tu ministerio. Un abrazo muy sincero y muy fuerte en Cristo. Héctor Gabriel Vaca Mora. Aprovechando que otro lo hizo, yo también quiero pedir perdón si mis comentarios estuvieron fuera de lugar. Tengo convicciones según mi entendimiento de la Escritura, pero reconozco que este no es espacio para debatir y no es mi deseo causar divisiones. Confío en que el Señor nos guiará a su verdad y deseo que el reino de Dios sea edificado en medio de un mundo de mentira y maldad. Que el Señor siga bendiciendo su ministerio, pastor, y que Dios sea glorificado en todo. Amén. Gracias por tus deseos, que son también los míos para ti. Virtual Gnai. En Romanos 6:16 dice que somos esclavos de quien obedecemos, y sé que los vicios son pecado. Tengo un compañero de trabajo que tiene como obsesión a Charles Spurgeon, y dice que fuma cigarro porque Spurgeon lo hacía. Sé que Spurgeon fue un hombre de Dios, pero con fallas como todos, como dice claramente 1 Juan 1:8-10. Si decimos que no es pecado, le hacemos a él mentiroso. La Biblia nos enseña a no seguir a los hombres, sino a Cristo. Se cuenta, posiblemente no sea verdad, que un joven fue exhortado por el pastor de su iglesia porque fumaba. Y el joven le dijo: «Pastor, también Spurgeon fuma». Y el pastor le contestó: «Cuando tú prediques como predica Spurgeon, puedes fumar. El fumar no es tanto un vicio, es un hábito, dañino para el cuerpo. Todo creyente, antes de hacer algo, debe formularse 2 preguntas. Primera, ¿puedo decir a Dios gracias por lo que estoy haciendo? Si la respuesta es negativa,
no lo hagas. En el caso de fumar, gracias porque fumo, ¿puedes hacerlo? No. ¿Te alabo porque fumo? ¿Puedes hacerlo? No, entonces no lo hagas. Segunda pregunta. ¿Lo haría Jesús? Lo que no es correcto debe dejar de hacerse, aunque otros lo hagan. Yad Jan, la respuesta a mi pregunta fue: acabo de responder esta pregunta en programas anteriores. Yo escucho todos cada miércoles y cada jueves, y a mi parecer o a mis oídos nunca he escuchado una pregunta así, y entonces me quedo con mi duda. Creo que la respuesta podría ser solo sí o no, y no me la contestó. Créame, he escuchado a todos y no relaciono cuál pregunta fue esa. Sé que debe estar a veces cansado de estar respondiendo tantas preguntas repetitivas. Si uno se acerca a usted para preguntar es por la confianza en su conocimiento, pero a veces creo que nuestras preguntas repetitivas o sin conocimiento le generan molestia. Una disculpa, pastor. Mi queridísimo hermano, las preguntas son a veces muy repetitivas, pero tienes razón. No debo dejar de responderlas y no voy a hacerlo. Por favor, hazla de nuevo y voy a contestarla con mucho gusto. A mí no me molesta absolutamente nada. No consideraré nunca una pregunta vacía de contenido para no contestarla. Jesús respondió siempre a lo que le preguntaban. Solo sugiero que se vean los programas por si ya está respondida esa pregunta y puedes encontrarla. Para mí es un privilegio personal contestar lo que mis amados hermanos pregunten. Gracias por dejarme servir. Sigue preguntando. Yad Jan dice: pastor, perdón que lo vuelva a preguntar, pero el otro día mi pregunta fue si los versículos del Antiguo Testamento los podemos tomar para nosotros como: clama a mí y yo te responderé, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, etc. Usted me respondió: en días pasados ya respondí la pregunta. Pero créame, he visto todos los programas cada semana que sale y no identifico dónde respondió eso. Disculpe, pero si preguntamos es por nuestra confianza en su conocimiento. De otra forma, lo preguntamos en Google, a algún predicador, etc. Si puede responderla, estará bien. Si no, también está bien. Y una disculpa por el tiempo que le quito a leer esto. No hay que pedir ninguna disculpa. Acabo de decirte en la pregunta anterior que es un privilegio para mí servir respondiendo preguntas. Y supongo que esta es la pregunta a la que te referías en el tema anterior. Cuando hay promesas en el Antiguo Testamento o profecías que solo pueden cumplirse en la persona a las que están destinadas, no pueden aplicarse a los creyentes en otras dispensaciones. Pero si tomamos un texto a modo de ejemplo, las palabras de Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:5. La interpretación primera es que son palabras dirigidas a Josué, pero no es menos cierto que a lo largo de la Escritura la obediencia a la palabra de Dios es para todos. Por tanto, puedo aplicar ese texto a mí mismo y al resto de los creyentes. Otro ejemplo: mira que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Josué 1:9. De la misma manera habla Josué, pero las verdades y bendiciones del texto se extienden a todos porque Dios está siempre con nosotros. Pero cuando se dice: todo cuanto pisare la planta de vuestro pie será vuestro, Josué 1:3, es solo para Israel, solamente en la conquista de la tierra, y no para nosotros en el día de hoy. Hay algunos que dicen: vamos a conquistar esto y aquello porque Dios dice esto. No es para nosotros ese texto, es para aquellos en aquel tiempo. Para una aplicación correcta es necesario conocer bien la hermenéutica bíblica para saber hasta dónde podemos llegar. Adda Marina Rangel. En Ezequías 40 al 48 se narra la construcción de un templo. ¿Es simbólico o literal este templo? ¿Cuál es el sentido o la razón? Gracias por su atención. No es simbólico.
es real y tiene el sentido de un lugar que se edificará para rendir culto a Dios en el lugar donde Dios estará reinando en el mundo, que será Jerusalén. Estamos hablando del milenio, no del tiempo actual. Por tanto, tiene que ver con el proyecto futuro de Dios y tiene razón de ser porque está determinado por Él. Unigax. Dios sigue hablando hoy a través de sueños, profecías e incluso mediante una voz audible. No dudo que Dios pueda hacerlo, pero mi pregunta es, ¿lo sigue haciendo? En mi iglesia dicen que sí, pero yo creo que Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar a través de Cristo y que podemos conocerle solo a través de la Escritura. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero no revelará nada nuevo sobre sí mismo o sobre doctrina más de lo que ya está escrito. El Señor puede revelarnos su voluntad sobre algún asunto personal de muchos modos, bien dándonos paz interior o incluso haciéndonos soñar con lo que es correcto. Pero eso no es ninguna revelación bíblica. Cristian Cerreduela. ¿Cuál es la forma correcta y sobre todo bíblico para educar y disciplinar nuestros hijos? Los enfados, el enojo, incluso tratar vulgarmente como hablar de dar una torta, estarían fuera de la educación de un hijo de Dios, ¿cierto? Los hijos deben ser conducidos siguiendo el ejemplo del modo en que Dios nos conduce a nosotros. La disciplina nunca es un castigo, sino una corrección para que el hijo, especialmente niños y jóvenes, se mantengan en el camino que Dios establece en su palabra. Cuando se habla de vara, algunos la toman literalmente, de modo que las faltas de los hijos se castigan con una vara que algunos tienen colgada tras la puerta de la habitación del niño. No corrigen. Los problemas de los niños no se corrigen con vara, pero lo que se enseña en la Biblia, cuando se habla de vara, es una disciplina enérgica para corrección. A un niño le afecta mucho más que se le prive de algunos de sus elementos como tabletas, teléfonos, juegos, etcétera, etcétera, que se le dé un azote. Dios aplica vara incluso llegando a llevar a la persona que disciplina de esa manera a su presencia. El término que usa Proverbio para vara aparece solo una vez en el sentido de golpear a alguien refiriéndose con un palo, y lo hace la Biblia refiriéndose a un esclavo que ha cometido un delito contra su dueño, pero nunca en relación con los hijos. Ahora bien, estamos en un mundo en que la disciplina a los hijos se considera como una violación de los derechos humanos, ¿sí o no? El sistema social actual lleva a los padres a que tengan miedo de la reacción de sus hijos por lo que pueda ocurrirle si son denunciados ante las autoridades. El padre cristiano debe disciplinar a sus hijos. El padre cristiano tiene que poner límites a sus hijos para que sepan lo que es correcto y lo que no es correcto. La sociedad actual está generando una sociedad, valga la redundancia, sin límites morales, porque ha perdido de vista la responsabilidad paterna de corregir a los hijos. Pero siempre el ejemplo del padre en lo que corrige es de capital importancia. Cristian Cerreduela. Es cierto que en el estado de condenación eterna habrá diferentes grados de sufrimiento o será igual para todos. Hay elementos comunes para todos, como el hecho de estar siempre apartados de Dios, pero el castigo, dijo Jesús, será más tolerable a los de Sidón que para los de aquel tiempo, de modo que hay distintos grados de sufrimiento. Juan Vicente Fernández. Querido Samuel Pérez Millo, no sé cuántas veces he hecho esta pregunta. A ver si Dios quiere me la puede contestar. La muerte espiritual de Cristo. Cuando usted menciona Dios no puede morir, pero el que muere en la cruz es Dios, pienso que en esta investigación desde hace 2 años.
el desamparo del Padre y la posición de Jesucristo menciona: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le está llamando a Dios como una criatura? ¿Acaso Jesucristo sufrió alguna consecuencia que afectase su naturaleza divina por la culpa de todos nuestros pecados? ¿Afectó a su persona como Dios, aunque solo fuese en esas 3 horas de tinieblas horribles para nuestro Señor? No puedo decir que Dios muere, pero el que muere en la cruz es Dios. Don Samuel, por favor, profundice en esta respuesta. Mis pensamientos se confunden. Gracias. Todo esto tiene que ver con hacer una clara distinción entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo. En su naturaleza divina no puede morir porque es Dios, pero lo hace en su naturaleza humana, que siendo la naturaleza del Verbo, afecta a la experiencia de la persona divina en quien subsiste. De ahí que se tenga que decir que Dios no muere, pero indudablemente quien muere era Dios, por cuanto Jesús es Dios, por cuanto Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, por cuanto Jesús es la expresión de la humanidad del Verbo de Dios encarnado. Cristo en la cruz, durante las 3 horas de tinieblas, pasó por la experiencia de la muerte espiritual, porque es la expresión de la responsabilidad penal por el pecado, esa muerte espiritual. De manera que en ese tiempo es desamparado del Padre para que Dios pueda ampararnos a nosotros. Pablo enseña que fue hecho por nosotros maldición, y también dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es decir, sacrificio expiatorio por el pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Eso trae una consecuencia, y es que no se puede desamparar a la persona divina en la plenitud de su esencia divina, pero sí a la naturaleza humana, que no está al margen de la persona divina, aunque no es una persona, sino una naturaleza personal. Esto plantea un tremendo problema en cuanto a la comunicación de vida en el seno trinitario, que se produce de la primera a la segunda y de esta a la tercera persona, pero que en la cruz se invierte, para que la vida divina persista en la segunda persona a través de la tercera. Es algo tan extremadamente difícil para el hombre que lo mejor que podemos hacer es guardar silencio donde Dios también lo guarda. María Laura Angulo quisiera consultarle a la luz de la Biblia y su conocimiento si la mujer, fuera de la congregación, puede enseñar. Es decir, si alguien conocido, por ejemplo, me pregunta algo sobre la Biblia que puede ser doctrina o otro tema, ¿puedo yo como mujer aconsejar o decir algo? Esto sería hablando fuera de la iglesia, por ejemplo, con personas conocidas o familiares. Naturalmente, no solo puedes, tienes la obligación de consultar, de responder, a lo que te pregunten de tu fe, porque eres testigo de ella. La única prohibición para el ministerio femenino es hacerlo desordenadamente en la congregación, como Pablo enseña a los Corintios. En la misma carta, el apóstol dice: toda mujer que habla o profetiza de una manera incorrecta debe dejar de hacerlo. Todo cristiano está llamado a dar testimonio de su fe, sea hombre o sea mujer. Salvo la enseñanza doctrinal cuando la iglesia está reunida, la mujer tiene pleno derecho a enseñar la palabra a otros. Recuerda que Safira fue la que enseñó a Apolos fuera de la iglesia en el camino correcto de la Escritura, aunque estaba acompañada también de su marido. Rómulo del Cristo. Última pregunta en este programa. En adición a la pregunta de Aureliano Mendívil, si el apedreamiento de los judíos no era permitido por la ley romana,
¿Cómo era posible la situación de los primeros versos de Juan 8, la mujer adúltera? Si bien no se ejecutó el castigo, ¿era permitido? La ley establecía la pena de muerte en algunos casos. Lo que no estaba permitido por los romanos durante un tiempo era que los judíos ejecutasen la pena de muerte. Por tanto, podían sentenciar, pero no que podían quitar la vida por ellos mismos. Por esa razón, llevaron a Jesús y lo entregaron a Pilato, para que el gobernador romano ejecutase la sentencia que ellos, por la ley romana, no podían ejecutar. Con esto, al llegar al final de este programa, enviamos un abrazo cariñoso para todos los que estuvisteis presentes en él y os invitamos a estar en el próximo Preguntas y Respuestas si el Señor no viene antes.